Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Venimos caminando de acuerdo a lo que dice la palabra, de lo que dice la Escritura. Y ustedes me van a entender lo que le dije cuando empecemos el tema. Y es importante esto que me daba el Señor. A veces, digamos, en las redes sociales, yo leo mucho, ¿no? Leo lo que la gente escribe, lo que la gente habla, porque a veces hay cosas importantes, a veces así como hay cosas que no valen la pena, también hay cosas muy, muy gratas y muy bonitas. Y aquí, para de pronto hacerle como una acotación a Amparito, y de pronto para nosotros somos los hijos de Dios, nosotros somos el pueblo de Dios. Y el Padre, cuando el Hijo solicita una ayuda, una petición, un ruego, pues Dios responde. Más cuando ella tenía la responsabilidad, ¿cierto? Y a veces nosotros, lo que nos ha venido hablando Cristian, nos menospreciamos. ¿Quién soy yo? Como dice ella. Yo soy la hija de Dios, yo soy la hija del Rey, y yo tengo la autoridad porque Él me la ha dado a mí, porque nosotros creemos en el testimonio de Cristo. Y hablar del testimonio de Cristo es creer en la obra del Señor. Hablar del testimonio del Señor, de lo que habla Apocalipsis 12, es creer al Señor la obra que Él hizo, la obra del madero, la obra de su muerte, la obra de la resurrección y lo que estamos esperando, nuestra redención para el Señor. Entonces, es importante que nosotros sigamos orando. Y si usted es de las personas que poco para la oración, pues le voy a regalar una cita bíblica que me dio el Señor para que usted sepa cuál es la condición que usted tiene delante de Dios si nosotros no oramos. Vamos a buscar Primera de Samuel. Póngale un logotipo, póngale música, juegos artificiales, para que nunca se le olvide. Para que usted le diga, es que el afán, la circunstancia, el motivo, no hay razones ni hay nada que le lleve a usted a orar. Sea en la mañana cuando usted se levante, sea a mediodía cuando usted descanse en su almuerzo, o sea en la noche cuando nosotros enviamos la oración y cuando se supone que después de que nosotros hacemos la oración, pues usted se pondrá a orar para acostarse y pedirle al Señor que guarde su vida, porque nosotros no sabemos qué puede acontecer en la noche. Primera de Samuel, ya estamos ahí, capítulo 12, gobierno de Dios, versículo 23. Vamos a leerlo para que usted sepa qué es y en qué condiciones nosotros estamos si nosotros no hacemos oración, si nosotros no vamos a la oración, que es una de las herramientas bases y fundamentales para crecer en fe, para que el propósito del Señor se siga dando, para que todo lo que Dios tiene con nosotros y lo que usted le está pidiendo al Señor, usted lo reciba.
Dice así, Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 23. Y en cuanto a mí, lejos esté de mí que peque contra el Señor, cesando de ¿qué? Cesando de orar. ¿Por quiénes? Por ustedes. Antes bien, les instruiré en el camino bueno y recto. Solamente teman al Señor y sírvale en verdad con todo su corazón, pues han visto cuán grandes cosas ha hecho por ustedes. Pero si perseveran en hacer mal, ustedes y su rey perecerán. ¿Qué me está diciendo a mí el Señor? Que si yo no oro por los demás y por mí, yo estoy ¿qué? En pecado. Si yo no oro, estoy en pecado. Porque si yo sabiendo hacer lo bueno y no lo hago, estoy en pecado. Entonces aquí el Señor está hablando, Samuel, que está orándole al Señor, y él mismo está reconociendo que hay pecado cuando nosotros no oramos. Hay gente que pasa días y no ora. Hay gente que pasa días y no lee la Escritura. Hay personas que llevan meses que ni siquiera oyen el programa o las enseñanzas de quien en ese momento las está enviando. Porque buscamos argumentos, buscamos situaciones, buscamos cualquier cosa que me desvíe a mí en la obediencia hacia las cosas de Dios. Entonces fíjense lo que hoy nos está diciendo el Señor. Hermano, usted tiene que orar. Tenemos que orar en la situación que usted está viviendo, la circunstancia que está pasando, en los procesos en el que el mundo ha entrado, en las situaciones en que nosotros como pueblo del Señor estamos viviendo. Hay muchas situaciones en el pueblo de Dios. Pero nosotros tenemos es que arrodillarnos y pedirle al Señor que nos dé su sabiduría, que nos dé su paz, que nos dé su consuelo. ¿Para qué? Para poder seguir en este camino duro y difícil. Hubo 3 palabras o 3 cosas que hablaron los hermanos que dieron el testimonio, y eso me lleva a mí a entender la enseñanza. Yo el jueves, antes de que Chío diera la enseñanza, yo, ahí donde yo siempre me siento, yo levanté las manos porque en un momento sentí que necesitaba orar, pero algo diferente. Y lógico, acá estaba Leticia, creo que era Leticia la que estaba haciendo la oración, y no era que no fuera importante, sino dentro de lo que ella llevaba, hay momentos en que uno coge ciertas partes para hacer, como para afianzar en ese punto. Y después yo entendí por qué el Señor me puso a orar de esa manera. Yo se lo comenté al doctor. Y es que yo le decía al Señor que Él nos muestre a cada uno de nosotros como cabeza de una familia, como cabeza de una institución, como madre, como padre, como autoridad delegada por Dios o cualquier tipo de autoridad que usted tenga en su trabajo, en sus cosas, que nos revele si estamos haciendo las cosas correctas o no estamos haciendo las cosas correctas. Y ella hablaba y yo le decía, Señor, en este momento yo quiero hacer como David. Yo quiero confesar el pecado, no porque yo esté haciendo nada inadecuado, sino a mí el Espíritu de Dios me llevó a hacer esa oración. Señor, hay pecado oculto. Pero yo después, cuando ella empezó a hablar, yo me quedé fría y a mí me pasaba escalofrío porque era la oración que yo estaba haciendo de acuerdo al tema que se iba a tratar. Entonces yo le decía, Señor, yo conozco la situación dura, la situación difícil, la situación complicada que está viviendo el pueblo. Tal vez usted me lo ha comentado, tal vez usted no me ha dicho nada, pero hay el Espíritu Santo que lo pone a uno a orar por algo en particular y uno no sabe, y uno dice, si Dios me puso, por algo será. Y yo le decía al Señor, le dije, Señor, David cometió una falla, David cometió un pecado, David censó al pueblo, eso quiere decir que él no creyó que usted podía darle la batalla en medio
de la guerra porque mandó a contar a su ejército. David cometió fallas contra su carne, cometió delitos contra el prójimo, cometió delitos contra Dios. Y cuando yo me demoro, cuando yo sé que he cometido una falla, he cometido una transgresión, cuando he sido una violadora de la palabra del Señor, y yo no voy a la presencia de Dios, y yo no lo confieso, y le ruego al Señor que me perdone, que me aparte y me separe de esa situación, va a entrar en mí lo que entró en David, la aflicción, el dolor. Tanto era que él mismo en su corazón dijo, no quites de mí su Santo Espíritu. Porque cuando yo peco, cuando yo soy un violador de la palabra de Dios, mi espíritu se acongoja, mi espíritu se entristece, mi espíritu ya entra en un proceso de alejarme de las cosas de Dios. Entonces ya no quiero orar, no quiero ir a la congregación, no quiero leer la palabra, me molesta las canciones, me molesta que me hablen, me molesta todo lo que tenga que ver con el Señor. Porque hay un pecado y ese pecado viene creciendo en nosotros. Esa situación viene tomando control sobre mi vida. Según lo que yo estudié y leí y busqué en esa parte, más o menos David no le confesó el pecado al Señor, llevaba un año con él, como dijo Glorita el jueves, con el trasteo en su corazón, con esa situación en su corazón. Y nosotros tenemos trasteos acá. Usted tiene odios, amargura, resentimiento, pecados ocultos, mentiras, pleitos, disensiones, bueno, todo lo que usted sabe, que usted carga una maleta aquí en su corazón y que cuando usted vaya, y yo le decía, Señor, muéstrele a su pueblo cuál es el pecado oculto que tiene cada uno de ustedes, empezando por mí. Y yo en este momento, Señor, yo quiero decirte, como cuando tú le mandaste a David y le dijiste, cuando vino la situación de David, todo lo que hizo David, que el pueblo estaba pagando las consecuencias. Y cuando vino el ángel de la muerte y empezó a matar, en el corazón de Dios hay nostalgia, hay tristeza. Porque una de las características y una de las formas del carácter de Dios es que Él es misericordioso. Por encima de su juicio, por encima de su pecado, por encima de cosas, Dios tendrá misericordia de usted si nosotros vamos a buscar su misericordia. Si nosotros vamos a decirle, perdóneme, yo no lo vuelvo a hacer, ayúdeme, porque este pecado me gobierna, me domina, este pecado ha tenido posesión y tiene un control sobre mi vida. Entonces, Señor, ayúdame, pero salgo yo y me voy, o yo ayúdame y yo me meto cuando se me alborote el avispero o cualquiera que sea la situación, yo tengo que ir a la oración. Para que el Espíritu del Señor, su oración, calme la situación, su ira, su enojo, o el ir a transgredir la ley del Señor. Y yo le decía al Señor, por tantas situaciones, de pronto por las circunstancias de cada familia, algunas cosas duras, difíciles, y yo le decía, Señor, yo quiero que tú digas, como tú le dijiste al ángel, basta ya de matar la gente. Basta ya. Y le dio la orden al ángel que no siguiera matando gente. Señor, por favor, ayúdenos y di esa palabra, Señor. Basta ya, Señor. Y el Señor me decía, no, porque necesito llevar a mi pueblo, aquellos que han sido llamados a ser perfectos, aquellos que han sido llamados a la redención, y los voy a llevar al desierto. Y lo voy a llevar al desierto, porque en el desierto yo voy a conocer lo que hay en su... Porque en el desierto yo voy a conocer si usted me ama o usted está conmigo, porque yo le dé dinero o le dé cualquier otra cosa, menos su presencia y su amor hacia mí. Yo le decía, Señor, y Él me decía, porque después de que terminé la oración y yo me fui para la casa y bueno, hablaba con las personas y eso, y a mí eso me trae, yo le dije, Señor, tengo congoja, tengo aflicción, pero dígame qué hacemos nosotros como su pueblo.
como su pueblo, Señor, nuestra familia, nuestros padres, nuestras generaciones. Señor, ayúdenos para que ellos entren en el camino. Y yo le decía al Señor, Él me decía, muchos entrarán al desierto, pero cuando ustedes entren al desierto, cuando ustedes entren allí, que yo los voy a llevar, porque Dios a través del Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto en medio de un ayuno para enfrentarlo con aquellas situaciones que no tuvo el valor Adán y Eva de obedecer a la palabra. Y yo le decía al Señor, por favor, decía, ¿y el desierto? Porque yo le decía al Señor, ¿el desierto qué es? El desierto puede ser que usted va a tener necesidades económicas. El desierto puede ser que usted va a tener una enfermedad. El desierto puede ser que usted va a vivir una situación dura y difícil. Pero usted y yo no podemos entrar a pelear con el Señor. No podemos decirle al Señor, sino, ¿qué es lo que me está diciendo el Señor? Arrodíllese y ore. Porque esa situación que estamos viviendo, por ejemplo en mi familia, con la problemática de mi sobrino, a mí eso me tiene muy acongojada. Porque uno entiende las situaciones de las personas que lo vivieron. Yo nunca en mi familia jamás hemos vivido esa situación. Y no es porque uno va a pasar izando bandera, no. Dios sabe para que uno entienda el dolor de los demás y uno también viva la situación. Y el Señor me decía, porque esa noche yo duré esta tarde hablando con Él y yo le decía al Señor, yo le decía, y el desierto en el que muchos están y no han entendido y no han comprendido que yo fui el que los llevé ahí, porque yo soy el que creo y yo soy el que sano, porque eso lo dice Isaías, lo dice dice, y cuando estés ahí en medio de su problema, de su angustia, de su afán, de su prueba, dice, usted, lo que yo quiero hacer en el que está en la prueba es despertar en usted la sed por mí. Vengan a buscarme. Vengan a buscarme, el sediento, el atribulado, el confundido, el que cree que no tiene opciones, el que cree que no hay ninguna puerta abierta. Dice, eso es lo que yo quiero. Quiero probar el corazón de mi pueblo, de aquellos que yo he llamado a ser perfectos. He llamado a ser mis hijos, he llamado a ser la novia del Cordero. Por eso, si usted está viviendo una situación difícil y dura, es porque Dios quiere despertar en usted la sed de buscar a Dios. La sed de que usted se arrodille, le clame, le llore, le gima, le suplique con respecto a su situación para que Dios obre el milagro que cada uno de nosotros necesita. Y por eso el Señor está hablando, el Señor está diciendo, el pueblo está frío. Y a pesar de las situaciones que nosotros estamos viviendo, todavía seguimos nosotros más allá afuera que adentro. Así como yo le dije al Señor, basta ya, Señor. Basta ya en nosotros meternos en lo que no nos interesa. Hablar con las personas que me traen congoja, tristeza, nostalgia, pleito, disensión, pelea. Basta ya. Y más bien ese tiempito que usted le presta sus oídos a esa persona que le trae el chisme, esa persona que la quiere llevar al plano de la guerra, del pleito, usted váyase a orar. Porque los hijos de Dios, porque el Señor me decía, yo llevé a Abraham al desierto, yo llevé a Moisés al desierto, yo llevé a Elías al desierto, pero en medio de la prueba yo fui su sustento. En medio de la prueba yo calmé su sed, porque eso lo hice con el pueblo. Y yo le pido, y yo digo, busquemos de Dios. La situación cada día es más difícil, hermano, más complicada. Las circunstancias que se están viviendo en nuestro país con la parte económica, vas a ver un remesón impresionante. Pero solo el Señor nos sostendrá. Si usted busca, se arrodilla y le dice al Señor, Señor, este es mi pecado, esta es mi enfermedad, esta es mi plaga, esta es mi espada, esta es mi situación, esta es mi circunstancia. ¿Qué hacemos, Señor?
Porque esa palabra se la dio el Señor a Moisés cuando iba a sacar al pueblo de Egipto de la esclavitud. Nosotros, según lo que dice Isaías, no sé si es 54 o Isaías 60, nosotros, la iglesia de Cristo, los que creemos en Jesús, los que creemos en su testimonio, vamos a salir de la tierra para que Dios traiga el juicio que dice la Escritura, que dice la palabra de Dios. Pero para que usted se vaya, necesita mostrarle al Señor que usted está en santidad, que nosotros estamos haciendo lo que dice la Escritura, que mi forma de vivir es buena, no perfecta, es buena, porque eso lo dice el apóstol Pedro, que tu manera de vivir sea buena. Y el Señor le dijo, voy a llevarlos al desierto, porque voy a probar el corazón del pueblo para mostrarle a cada uno qué hay acá. ¿Cuál es su Dios? ¿El dinero? ¿Cuál es su Dios? ¿Su casa, su carro, su esposo, su esposa, su pareja? ¿Quién es su Dios? ¿Quién ocupa el primer puesto en su corazón y en su mente? ¿El mundo, sus deleites y sus pasiones? ¿O lo ocupa el Señor, yo buscando obedecer a la Escritura? Y eso me lo decía a mí el Señor el jueves, después de la oración, y yo le quiero invitar a usted para que ore. Por eso el Señor te está diciendo, si no estás orando, estás en pecado. Tal vez no en los que comúnmente nosotros conocemos, pero estás pasando por alto un principio de Dios, y es la oración. Es la oración, hermano. Si usted es de los que pasa 3 horas en la tele, pase 2 y dedíquele 1 hora al Señor. Lea la palabra de Dios, léala. Yo le motivo, si no le gusta leer, pues hay otra opción, óigala. Yo le decía al doctor, yo he leído la Biblia 27 veces y ahorita la estoy leyendo 2 veces, según lo que dice acá, y empecé a oírla la primera vez, aunque yo la he oído muchas veces, y empecé a oír la Escritura y empecé por Génesis, porque uno tiene que empezar desde el principio, no desde la mitad, porque usted no construye la casa desde el techo, nos toca desde la base para usted poder entender. Para que usted pueda entender Apocalipsis, usted tiene que conocer y tiene que entender los 5 primeros libros de la ley de Moisés o la ley de Dios, para que usted entienda al final de los tiempos. Y yo dije, bueno, Señor, leer Apocalipsis, leer Génesis, todo Génesis dura 5 horas 20 minutos. Porque usted no tiene nada que hacer, pastora. Pero uno busca los tiempos. Porque yo termino de almorzar con mi familia y hablamos y no sé qué, y escuchan mis hijas las noticias y no sé qué, y hablamos, y después arreglo cocina, y yo voy y me acuesto, y dije, Señor, estas 2 horitas, de 12 a 2, voy a oír la palabra. Y cuando puse la tablet y empecé a oír dramatizada la palabra, yo le decía al doctor, usted no se imagina lo que yo sentía escuchando la palabra. Usted no se imagina, sí, yo he oído, pero ya en esta situación, digamos como en la condición o la disposición de corazón que uno debe tener para poder leer la Escritura, pues es diferente. Y yo le decía al doctor, yo sentía unas cosas dentro de mí, y más cuando es dramatizada, porque habla aquí, él habla allá, y uno en esa, ya descanso, pero yo estaba deleitándome con lo que yo estaba escuchando. Y me di cuenta de tantas cosas, y a veces me salían las lágrimas y decía, Señor, nosotros sí somos malos. Nosotros sí somos malos, Señor. Dios tiene un formato, y Dios no se va a salir del formato. Dios tiene una tarea con nosotros y Dios no va a dejar de hacer la tarea simplemente porque usted no quiere. La va a llevar, así sea, arrastras, pero la va a llevar a que usted le cumpla el Señor. Y escuché ese día los primeros 25 capítulos, pero así todos seguiditos. O sea, uno va llevando como la idea. Y yo dije, bueno, Señor, aquí, porque la verdad que como los líderes son los que están enseñando y nosotros con el doctor solamente estamos los domingos, yo dije, este tiempito lo voy a dedicar a la Escritura, leer la palabra, escudriñar la Escritura. Estoy estudiando
la cultura hebrea desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista hebreo, no desde el punto de vista griego ni latino, porque eso ya, por eso que el filósofo, que el pebito, que a mí no me interesa ni la filosofía, ni los arrianos, ni nada de eso, a mí me interesa el pensamiento de Dios. Me interesa es el pensamiento de Dios. Y cuando uno tiene, digamos, como esa sintonía, y cuando uno de pronto ha tenido la oportunidad de leer la palabra, cuando la palabra del Señor dice, y Dios juntó los mares, separó las aguas, cuando yo escuché eso, yo decía, Señor, porque yo soy como un computador, cuando usted le pide una información, y empieza a darle vuelticas allá el cosito ese a buscar lo que usted está pidiendo. Y cuando el Señor dice, y juntó las aguas, en un sitio los llamó mares, y juntó las aguas, y en otro sitio los llamó ríos, y separó las aguas de arriba de las de abajo. Yo decía, Señor, ¿eso qué quiere decir? Y el Señor me decía, eso es Apocalipsis. Apocalipsis, sí. Recuerde, cuando dice el Señor que las aguas son las personas. Las aguas son las personas. Y lo que ya está hablando aquí en el primer día es lo que va a pasar al final de los tiempos. Porque Isaías dice, ¿quiere conocer el fin? Yo lo he hablado desde el principio. Lo dice Isaías, ¿cierto? Y por eso dice que se juntaron todas las naciones, se juntaron todas las aguas, y de las aguas salió la bestia. Y yo decía, uy, Señor, y esto es lo mismo que usted me está diciendo acá. Esto es lo mismo, Señor. Y cuando hablaba de las estrellas y hablaba, entonces, Señor, ¿eso qué es? Eso es lo que dice Apocalipsis. Porque la verdad que he tenido mucha oportunidad para, pues como no he podido hacer los programas porque ahí está toda mi familia y está Dara, que es un terremotín, no me deja hacer nada. Entonces yo dije, bueno, de todas maneras, Señor, lo tomo como descanso porque fueron muchos años en la emisora, de día, de noche, en la iglesia, una cosa, y me sentía muy agotada, me sentía muy agotada mentalmente y de pronto emocionalmente y del cuerpo. Y todo este tiempito me ha servido así como para relajarme un poco. Pero eso no ha sido, digamos, un factor para que yo deje de leer la Biblia, al contrario. Porque ya escuché en 2 días Génesis, ya escuché Éxodo, ya empecé a escuchar Levítico, y yo decía, es impresionante cuando uno oye y uno empieza como a atar cosas, y yo decía, uy, Señor, qué bonito todo lo que dice el escrito, porque hay yo no sé cómo es que se llama, yo por ahí me meto, y esto qué es, y ay, mira qué bonito, pero no le paro bolas a los nombres, no le paro bolas a nada. Pero ahí hay una parte donde hacen un resumen de todo el libro. Yo dije, voy a escuchar el resumen del libro, y es a través de muñequitos y no sé qué, y escriben y le da a uno mucha luz sobre la historia, que es lo que nosotros necesitamos saber para poder entender muchas cosas de la palabra de Dios. Y luego cuando escucho el resumen dije, ahora voy a escuchar el libro. Entonces ya escuché Apocalipsis, ya escuché Daniel, ya escuché Joel, ya escuché un montón, y yo decía, uy, Señor, qué bonito esto. Me voy para la cocina, pongo un vaso, pongo el celular y estoy haciendo, pero yo estoy más que parándole bola al almuerzo, que es lo que me están hablando ya. Pero eso es impresionante, hermano. Lo único que yo le digo es lo que el Señor nos pone, hay que orar. Porque los días son malos, los días son difíciles, el enemigo está detrás. Yo les mandé a ustedes el testimonio de esta chica que yo les dije a ustedes hace rato, que me llegó a mi celular, que aquellos que están orando, ni siquiera en la mente, porque si lo saben, entonces se lo van a llevar para la cárcel, como está sucediendo en Europa. ¿Por qué? Porque la persecución para el creyente es dura. ¿Y estamos nosotros dispuestas a dar la vida por el Señor? Para eso necesitamos conocer y estar muy convencidos con las cosas de Dios para poder resistir el ataque que viene, para poder resistir todas las situaciones que se acongojan, toda la problemática, hermanos, que el mundo va a vivir. Y por eso les invito para que oremos, busquemos de Dios,
Si a usted le cuesta trabajo, dígale, Señor, 5 minuticos. Entonces haga el Padre Nuestro. Al otro día seguramente usted querrá orar otro poquito. Y así vamos entrando hasta que ya llega un momento en que uno empieza a orar y usted pasa 1 hora, 2 horas. Y en ese tiempo es donde Dios le habla a su corazón y Dios la sana y Dios le da su palabra para que el propósito, la tarea que Dios tiene que usted se cumpla. Amén. Bien. Vamos a hablar, nosotros venimos trabajando de cómo Dios va a preparar a aquellos que van a ser enviados a llevar el mensaje del Señor. Ya sea en cualquiera de los ministerios que nos habla el Señor, que puede ser como apóstol, puede ser como pastor, puede ser como profeta, puede ser como evangelista, cualquiera que sea la tarea que Dios le va a enviar para que usted lo haga. Fíjese que lo que Dios está buscando en nosotros son los adoradores en espíritu y en verdad. Orar en el espíritu o ser hombres espirituales hace referencia al hombre interior que está escondido en nosotros y que solo en la presencia del Señor y creyendo en la obra del Señor va a salir ese hombre interior, ese hombre espiritual que es guiado por su palabra, que obedece la Escritura y que nos va a ayudar a soportar todas las situaciones que como pueblo del Señor nosotros vamos a vivir. Dice, en esta introducción, dice, venimos haciendo un estudio sobre la situación de conflicto que se presentó en el jardín del Edén, producto de la desobediencia a un mandato del Señor. Le pregunto, usted solita responde, ¿en dónde está su desobediencia con respecto a algo que Dios le mandó a hacer? Con respecto a algo que Dios le puso. ¿Cómo estamos en esa tarea, en esa circunstancia, en ese plan y en ese propósito que Dios nos ha dado para que nosotros crezcamos en Él? Para que mi fe sea fuerte, para que en vez de hablar incoherencias, palabras lisonjeras, palabras que no tienen nada que ver con la parte espiritual, entonces yo pueda entrar a cambiar mi lenguaje, que yo pueda entrar a cambiar mi conducta, que yo pueda entrar a cambiar mis procederes, mis acciones y mis reacciones con respecto a las cosas del Señor. Nosotros sabemos que en nosotros hay un conflicto. La ley de mi cuerpo quiere cosas. Mi cuerpo todos los días me la juega. El solo hecho de tener hambre, pues ahí viene el conflicto. Y si usted tiene hambre en la calle y usted no tiene plata para comprar, usted o se enoja o usted acelera el paso o busca algo para calmar su hambre o su sed o cualquiera de las situaciones que usted en ese momento está viviendo. Tenemos una lucha, tenemos una guerra entre la ley del pecado que mora en mí y la ley de Dios que quiere morar en mí. Por eso Pablo dice, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Quiere decir que puede existir la posibilidad de que el Espíritu Santo no mora en mí. ¿Por qué? Porque somos practicantes del pecado. Porque nosotros seguimos haciendo lo mismo cuando ya esa situación debe ser superada. El conocimiento entre el bien y el mal es la guerra que nosotros tenemos. Esto lo dice la ciencia, esto lo dice no sé quiéncito, esto lo habla Pepito, pero ¿qué me dice a mí la palabra de Dios? La ciencia puede decir lo que quiera, la ciencia puede definir lo que quiera, pero a mí me define y me determina este manual. Este manual es el que me determina mi paso. Este manual es el que determina mi fe. Este manual es el que me guía, el que me define cómo estoy yo con el Señor. Cuando yo escuchaba Génesis, encontré, o analizando tantas cosas, encontré que Dios, ¿por qué le ha dado reglas al hombre? Y fíjense que Dios simplemente le dio a Adán que no comiera de un árbol.
Si solamente con esa regla no fue capaz de cumplir una, imagínense con el resto. Por eso Dios nos ha dado reglas más estrictas, reglas que más limitan mi libertad. ¿Por qué? Porque no soy capaz de manejar mi libertad. Como no soy capaz de manejar mi libertad, entonces por eso el Señor me dice, no codicie, no adultere, no fornique, ama a tu prójimo, ámate a ti mismo y ámeme a mí por encima de todas las cosas. Por eso Dios ha puesto leyes, reglas, normas, decretos, para que usted no se salga del camino, para que nosotros no nos desviemos de la palabra y de la dirección que Dios quiere que usted y yo lleguemos al reino venidero. Por eso son importantes las reglas, por eso son importantes los procesos que cada uno de nosotros estamos viviendo, porque ese proceso, sea usted como higuera, como vid, como lo que sea que se machaca para sacar un aceite, usted tiene que dar el fruto. Tiene que darle el punto de caramelo o tiene que hacer el punto como se hace en las melcochas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos comer. Y por eso hay momentos entre que más como que se hacen más difíciles las cosas y entonces miremos, estoy siendo repulsiva a algo que Dios me está diciendo que lo haga. Y por eso el Señor aprieta la tuerca, por eso el Señor me pone un poquito más en estrecho. ¿Para qué? Para que dé el mejor aceite. Porque es que ese aceite que nosotros damos va a producir en nosotros una luz. Una luz que usted con su acción, con su reacción, con su proceder, con su forma de hablar, con su manera de ser, usted va a iluminar al que está al frente. Va a iluminar su casa, va a iluminar su barrio, va a iluminar su vida. Y va a ser agradable al Señor. Y esa oración que sale de nuestra boca va a ser, como dice Apocalipsis, el humo que produce la quema del incienso es lo que le agrada al Señor. Ese humo que sale, esa palabra, ese aliento, esa situación que usted le está diciendo al Señor, es lo que a Dios le va a agradar. Es lo que Dios va a encontrar contentamiento, porque estamos haciendo las cosas para agradar el corazón de nuestro Dios y nuestro Padre. Pero si nosotros oramos y en vez de agradecer, Señor, gracias por esta prueba, porque esta prueba salimos, porque esta prueba usted, cualquiera que sea su situación, cualquiera que sea su voluntad, enséñeme a aceptarla. Porque vuelvo y le digo, Dios es misericordioso. Es el carácter de Dios. Es la primera de los caracteres que identifican a Dios como único, es la misericordia de Dios. Es la misericordia, porque dice, yo voy a tener misericordia de quien yo quiera. Yo tendré misericordia del que quiera tener misericordia. Entonces, aquí lo que el Señor nos está diciendo es que ese conocimiento, eso que usted, Dios le ha dado a través de las enseñanzas, a través de su lectura, a través de las delegaciones, ese conocimiento nos tiene que ayudar a nosotros a ser cada día mejores, a conocer al Señor. Como dice la canción de Manuelito, Señor, yo quiero conocer, porque esa es la voluntad de Dios. Eso lo dice el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, cuando le preguntan al Señor, y el Señor dice, Señor, ¿qué deberemos hacer para heredar la vida eterna? ¿Y qué dice el Señor? Que me conozcan a mí como único, como suficiente, que conozco verdadero, suficiente, y que conozcan a mi Hijo, que ha sido enviado por mí, para que usted obtenga la vida eterna. Esa es la vida eterna, que usted crea en Dios, que creamos en Jesús y su testimonio. ¿Qué es lo que el Señor nos habla? Nos habla del testimonio de Jesús en nosotros. ¿Cómo es? Porque la palabra del Señor, cuando habla de la sangre de Cristo, está haciendo referencia a la Pascua. Está haciendo referencia a lo que se sucedió antes de que el pueblo del Señor
saliera en libertad. Y vuelvo y le digo, hermano, nosotros vamos a ser sacados, vamos a ser redimidos, porque Dios, independiente de, va a probar lo que hay en mi corazón. Algunos las pruebas han sido duras, tenaces, fuertes, pero Dios la va a sacar, Dios nos va a sacar si creemos, si nos unimos, como dice el profeta. Peque yo si no oro por ustedes. Ustedes oran por todos, oramos por los demás. Cuando alguien manifiesta que está enfermo y eso, usted lo llama aparte y le dice, hermanita, estoy orando por usted. Hermanita, estoy orando por usted. Usted le pregunta a alguien, usted le manda un texto, le manda un audio a la personita que está enferma, para que esa persona sienta el apoyo de la iglesia, sienta el apoyo de un hermano independiente que usted le caiga como una patada. Porque el Señor, ¿qué dice? Ora por tu enemigo. Porque ¿de qué me sirve a mí amar a la hermana si la hermana también me ama? Yo tengo que amar al hermano que yo le caigo gorda. Entonces tendré que adelgazar para que le caiga delgada, ¿cierto? Entonces, fíjense lo que dice aquí la palabra del Señor. Mire, hermanos, para que el hombre interior en nosotros se manifieste, se desarrolle, crezca, es necesario que el Señor en nosotros sane algo por el cual muchos problemas se forman en la casa, en su trabajo, en la congregación, en el nivel donde usted esté. Y son nuestros ojos. Nuestros ojos. ¿Por qué la gente tiene avaricia, codicia? ¿Por qué la gente siente envidia? ¿Por qué? Porque sus ojos están viendo unas cosas que él, a nivel de la otra persona, no las puede alcanzar. Entonces sentimos envidia, sentimos codicia, sentimos ira, sentimos contienda. Ay, pero ¿por qué ese hombre sí tiene para ir y pasear y comer y hacer? Y yo, que soy la hija del rey, que yo le predico mañana, tarde, me levanto, ¿y por qué a mí no me dan? Deje su avaricia, deje su envidia, porque usted no sabe para dónde va él, pero usted sí sabe para dónde va usted. Cuando nosotros empecemos a pensar más en nosotros que dejar de mirar tanto a los demás y lo que tienen, entonces nuestra vida va a ser diferente. Me llamaba la atención que dice, para poder entender la palabra de Dios y sus enseñanzas, que son los que nos van a dar luz. Recuerde lo que dice el Proverbio 6:23 o 23:6, donde dice, lámpara es el mandamiento y la luz es la enseñanza, y el camino de vida es lo que me guía a mí, el conocimiento, la enseñanza, la luz de Cristo. Dice, debemos acudir. Usted está enfermo, estamos enfermos, ¿a dónde tenemos que ir? Acuda a la casa del Señor, acuda al Señor, acuda a la presencia de Dios, acuda, hermano. Y nosotros salimos corriendo a otras opciones cuando la primera opción debe ser el Señor. Si ya el Señor me dice, vaya, yo voy. Pero yo tengo que decirle, Señor, esto es porque hay pecado en mí, o porque yo quiero, o porque usted quiere manifestar su gloria, manifestar su poder en mí, para que mi fe desarrolle, crezca, se fortalezca y yo pueda seguir adelante en ese duro y difícil camino en el cual todos estamos. Porque aún el impío tiene su trabajo, el impío tiene su tarea, pero ese impío ya sabe para dónde va. Pero nosotros sabemos que entre más complicadas se nos hagan las cosas en nuestro caminar con el Señor, es porque vamos de la mano del Eterno, vamos de la mano del Señor, porque el enemigo no quiere que usted avance, el adversario no quiere que usted avance. ¿Y el enemigo quién es? Su incredulidad, su pereza, el no venir a la congregación, el facilitarme, buscar la ley del facilismo. Y no quiero hacer un sacrificio, no quiero buscar de Dios en la mañana, no quiero leer la escritura bajo el argumento que no la entiendo. ¿Cómo creen ustedes que muchos de nosotros hemos conocido la palabra? Porque la hemos leído. Yo también, cuando iba a la institución donde yo nací espiritualmente, yo llevaba la Biblia, pero yo no la abría,
Porque cuando el líder decía tal cosa, yo ni siquiera sabía dónde estaba. Entonces, mientras que yo iba al índice y buscaba, ella había dado 5 citas. Y yo decía, mejor escucho. No, yo tenía que irlo haciendo, ¿para qué? Para poder manejar la Biblia. Para poder saber dónde están los versículos, los capítulos y todo ese montón de cosas, para que haya ese manejo con la palabra y esa relación, ese vínculo con la palabra de Dios. Dice la Escritura y dice la palabra del Señor. A mí me enseñaron muchas cosas de la palabra de Dios. Y yo vuelvo y le digo, hermano, y no quiero desconocer ni estoy hablando. Cuando Pablo habla de las Escrituras, cuando Cristo habla de las Escrituras, se está refiriendo al pacto antiguo. Se está refiriendo al pacto antes de la obra de Jesús. Pablo, Pedro, Juan, el mismo Cristo hablaba del antiguo pacto. Yo no estoy diciendo que no es importante, claro que sí, porque el apóstol Pablo y ellos lo que están haciendo es que tomaron de la palabra y nos están poniendo desde el punto de vista de la obra de Cristo Jesús. Si no, usted miremos el tabernáculo como lo presenta Hebreos. Pablo como lo presenta el tabernáculo. Ya no habla de que hay que matar el cordero, que hay que poner aquí, no, ella presenta desde el punto de vista que el Señor se lo enseñó, porque él, para haber sido discípulo de Gamaliel, para que la gente pudiera entrar a un seminario, para que la gente pudiera entrar a una sinagoga, tenía que saberse la Torá al derecho y al revés. No es como, vengan, estudien. No, para que usted pudiera entrar a ser discípulo en esa época y entrar a conocer la Torá, usted tenía que saberse la Torá al derecho y al revés. Por eso Pablo tomó de las cosas de allá y la puso aquí desde el punto de vista de Jesús, de la obra del Señor. Ahora, me llamaba la atención que Jesús hace 4 tipos de sanidades en los ciegos. Y yo decía, ¿por qué habla tanto el Señor de los ojos? Porque cuando nosotros entendamos la función que tienen nuestros ojos y que debemos de cuidar nuestros ojos, hacia dónde mira, qué mira y cómo lo mira, entonces nuestro corazón y nuestro cuerpo va a tener una acción y una actitud diferente a lo que el hombre, el mundo y el diablo me quieren mostrar. La primera curación o lo que investigué es la curación de los 2 ciegos. Fíjense que en cada curación, en cada sanidad que Dios va a hacer, Dios lo va a hacer a la manera que Él quiere, no a lo que yo diga. Señor, ayúdeme. ¿Usted cómo lo va a sanar? ¿Usted cómo me va a sanar? ¿Usted cómo me va a resolver este problema? ¿Usted cómo me va a ayudar en esto, Señor? Es que usted le dio a fulanito tal cosa, ¿por qué no me da lo mismo de él? Y resulta que para usted hay algo mejor. Porque es que el problema es, ¿para dónde están puestos sus ojos? ¿En dónde? ¿En quién? ¿En qué? Y dice que la curación de estos 2 ciegos, fíjense que estos 2 ciegos llegaron a la casa del maestro, llegaron a la casa de Jesús y le dijeron, ¿será que usted nos puede sanar? Y él que dice, ¿ustedes creen? ¿Usted cree que yo lo puedo sanar? Sí, creemos, como Bob Esponja, sí, no, como Bob el ingeniero es, el constructor, sí creemos, sí creemos. Porque eso lo dice el Señor, dice, ¿tú crees que yo lo puedo hacer? Sí creemos, sí lo creo. Creo que usted me sana, creo que usted me abre la puerta, creo que usted hace esto, lo creo, lo creo, lo creo. Entonces, ¿qué dice el Señor? Él lo tocó y le dice, conforme a la fe. ¿Tenemos fe? Ay, pero es que tenemos fe. Somos fieles a las cosas de Dios. Y por eso el Señor le está diciendo, tú que has venido a mi casa, que has venido a mi vida, tú, Señor, que has llegado y que yo quiero estar contigo, Señor, ¿tú me puedes sanar? Porque fíjese que el Señor también le pregunta a otro, a Bartimeo, ¿qué quieres que yo te haga, Bartimeo? Porque Bartimeo gritaba, Hijo de David, ten
compasión de mí, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Y qué le dijeron los discípulos? Mándelo callar, porque a veces nosotros reaccionamos así ante la necesidad de alguien que busca de Cristo. No somos el darle el pan a la persona que tiene la necesidad. Entonces miramos su error, su equivocación y ¡pum!, lo tildamos. Usted tiene la lumbrera, hermano. Usted es la lámpara para el Señor. Usted es la lumbrera. Usted es la luz. Usted tiene el pan. Usted tiene el agua. Usted tiene la fe que necesita ese para que Él sea sanado, para que Él entre al camino de la luz. Y por eso el Señor le pregunta ¿a quién? A Bartimeo. ¿Qué quieres que yo haga contigo? Y el que le dice que recobre. Yo decía, uy, la perdió. ¿Por qué la perdió? ¿Por qué perdió la visión? Mardoqueo. ¿Por qué la perdió? Bartimeo, perdón. ¿Por qué la perdió? Porque cuando él se despojó de la capa que lo identificaba como ciego, entonces fue cuando él pudo ver que el Señor lo podía sanar. Cuando usted y yo nos despojemos de lo que hablaba Chío, despoje de su pecado oculto, despojémonos de todo peso, despojémonos de todas aquellas cosas que no me permiten llegar al Señor. Cuando usted bote la capa, cuando usted bote las cosas, cuando usted diga, ya no más, Señor, ya no más. Hasta aquí le hago caso al diablo. Hasta aquí yo sigo con la pelea. Hasta aquí yo sigo haciendo esto. Entonces el Señor dirá, sea sano. Sea libre. Porque eso es lo que dice el Señor. Dice, y enseguida vio. ¿Qué hizo el Señor? Simplemente le dijo, ¿qué quiere que yo haga? Y él le confesó que recobre. Y él que dijo, nada, simplemente con el solo confesar que había algo que le había quitado su visión, que le había quitado su andar, que lo había puesto una capa para identificar lo que él era un discapacitado. Por eso lo que dice aquí el Señor dice, y enseguida vio. Ahora viene la curación del ciego de Betsaida. Y dice que eso está en Marcos. Dice, cuando llegaron a Betsaida, algunas personas llevaron a un hombre ciego ante Jesús y le suplicaron que lo tocara. Jesús tomó, óigame bien, Jesús tomó al ciego de la mano, lo llevó fuera de la aldea, luego escupió en los ojos del hombre. Muchos dirán, guácale, el Señor sí se bañaría los dientes. Y en esa época no había dentrífico, y en esa época no había cepillo. ¿Cómo se lavaría la boca el Señor? Porque nosotros perdemos la visión en cosas que no tienen peso. Dice, dice, puso sus manos sobre él y le preguntó, ¿puedes ver algo? Lo que decía el testimonio que usted nos daba. ¿Puedes ver algo? Lo veo borroso. No lo veo. No veo, Señor. Y entonces, cuando usted no ve, ¿qué hace el Señor? Tiene que volver a ponernos. Vaya, hágalo, vaya, haga esto. ¿Para qué? Para que haya algo, claridad en sus ojos. Y yo le decía, Señor, explíqueme esto, explíqueme, ¿qué me quiere decir usted con esto? Porque Él dice, cuando llegaron a Betsaida, la palabra Betsaida significa la casa de pesca. Y era una ciudad cananea. Entonces, por eso es importante que usted conozca los nombres, conozca las cosas, por qué Jesús dice, por qué Jesús hace, por qué Jesús le dice, hey, no tengas amistad con él, no te unas con ella, no prestes sus ojos, no hagas esto. ¿Por qué? Porque esa persona te va a llevar al mundo, porque esa persona te va a desviar, porque esa persona pertenece al mundo cananeo y yo con los cananeos no quiero nada. Ay, pero es que a mí me gustan los cananeos. Ah, bueno, si le gusta el mundo, que le vaya bonito. Y dice aquí la palabra del Señor, dice, llegaron a Betsaida cuando algunas personas llevaron a un hombre ciego. Bonito estos amigos, ¿cierto? Estos amigos que saben que estoy viviendo una situación, que saben que estoy viviendo una circunstancia y me invitan, vamos a la iglesia, vamos a orar, vamos a invitar.
Venga, yo la invito, venga para que el Señor le haga el milagro, venga para que Dios obre, venga para que Dios haga su obra y su tarea. Con usted, conmigo, que tenemos tantos procesos allá empapelados con el Señor. Y dice, cuando llegaron, le suplicaron que lo tocara. Señor, ¿por qué no lo toca? A lo mejor ellos vieron que Jesús tocaba, que Jesús hacía cosas porque le dijeron, tóquelo. Tóquelo, Señor. ¿Por qué no nos toca, Señor? Toque a aquella persona que tiene ausencia de fe. Haga la obra, Señor, en ese que necesita de ti. Tóquelo, Señor. Y dice, y Jesús, mire, aquí, cuando los discípulos o los amigos del ciego de Betsaida llevaron a su amigo a la presencia de Jesús. ¿Dónde estaba Cristo? En Betsaida. Allí estaban y se lo llevaron. Yo no digo qué pensaría, no me gusta meterme en eso, me gusta someterme a lo que dice la palabra. Y aquí dice la escritura, dice que el ciego dice, y le suplicaron, pero dice, miren lo que va a hacer Jesús. Usted y yo, que somos su pueblo, que somos su cuerpo, que somos miembros de Él, que somos su novia, futura esposa y pueblo del Señor para vivir una eternidad. Esto es lo que hace el Señor con aquel que viene a buscar su presencia, con aquel que quiere buscar de Él, con aquel que quiere caminar con Él, con aquel que quiere negarse a las pasiones del mundo, sus deseos y sus cosas, y me quiero llevar solamente lo que me está mostrando al frente, que es la luz de Jesús. Y dice el Señor, dice su palabra, dice Jesús tomó de la mano ¿a quién? Al ciego. Jesús nos va a tomar a cada uno de nosotros, porque Él es el único que conoce mi camino. Él es el único que sabe cómo me va a llevar a caminar con Él. Él es el único que sabe cuál es la dirección para poder yo llegar al final de la oportunidad para que el Señor me lleve a mí a la vida eterna. Es Jesús el que la va a tomar a usted de la mano. ¿Pero por qué? Porque fue a la presencia del Señor, porque caminó, porque se dejó llevar, porque quería tener esa oportunidad. Y muchos de nosotros todavía tenemos ceguera espiritual, porque todavía el mundo nos ha puesto un velo y el corazón entenebrecido y no queremos nada con el Señor. Pero sí queremos tocarle los bolsillos al Señor. Si queremos meterle la mano al Señor para que me dé plata, para que me dé cosas, para que me sane, pero no quiero nada con Él. Y dice aquí, Jesús tomó al ciego de la mano. ¿Y sabe qué me llamaba la atención? Lo sacó de la aldea, lo sacó de Cananea, lo sacó de esa aldea que representa a los cananeos. Y nosotros sabemos todo lo que implica en la Biblia los cananeos. Lo sacó de esa aldea y dice el Señor, si la va a sacar a usted, si la va a tomar de su mano, si usted vino a su presencia, si necesita de Él la va a sacar del mundo. Él la va a sacar de las situaciones, Él la va a sacar de aquello que no la está dejando que usted crezca y se direccione hacia el Señor. La va a sacar del mundo. ¿Para qué? Para que cuando usted, el Señor, la envíe, usted no se unte. Para que usted sea luz, para que nosotros seamos lumbrera. Por eso hizo y lo llevó fuera de la aldea. ¿Y qué hizo? Escupió. Y yo decía, uy Señor, eso es fuerte. Si usted, imagínese, alguien le escupa, usted saca el puño y tome. Usted no sea puerco, no sea lo que, no me falte al respeto. Pero aquí lo que me está diciendo el Señor es otra cosa. Aquí lo que el Señor me está hablando es otra cosa, hermano. Porque es que nosotros literalmente cogemos muchas cosas y tenemos que ir. ¿Qué piensa el Señor? ¿Por qué el Señor hizo eso? ¿Y a qué hace referencia? ¿Qué me quiere decir el Señor con el que el Señor escupió? Dice que escupió los ojos del hombre y puso las manos sobre él. ¿Qué significa qué significa escupir? Y yo lo que le estoy hablando es desde el punto de vista hebreo, desde el punto de vista del pensamiento de Dios. Dice
Y me llamaba mucho la atención esta palabra porque yo un día la dije y la hermana tú le dijo, uy hermana, eso está muy duro lo que usted dijo. Pero lo dice la escritura, porque yo no hablo nada de lo que no está aquí en la escritura. Escupir se refiere a todas aquellas personas que hablan mal de los demás, que acusan, que critican, y termina esa saliva que usted le tira a los otros para humillarle, le caerá en su cara. Por eso usted dice, no hable, porque la palabra es un boomerang. Usted la lanza para que los demás le vaya mal y el que le va mal es a usted. El que le va mal es a nosotros mismos. Por eso el Señor dice, al que te bendiga, yo bendeciré. Pero si alguien te maldice, esa boca sucia que salió la maldición, será para ella, pero yo me encargo de su bendición. Tenga cuidado con lo que usted habla, mi querido hermano. Tenga cuidado de lo que usted expresa. Tenga cuidado de lo que usted se sienta a hablar con los demás, porque usted está haciendo algo que dice, le está escupiendo la cara a esa persona. Usted le escupe la cara a esa persona. Y si usted le escupe la cara a esa persona, dice la escritura, usted le está escupiendo la cara a Dios. Porque eso es lo que me dice la palabra cuando el Señor le dijo a Moisés, ¿tú qué harías, Moisés, si tu pueblo me escupe en mi cara? El hablar de ti me han escupido a mí, porque usted es mi líder, porque usted es mi autoridad, porque usted es mi representante, porque Él era la imagen de Dios. Cuando yo me pongo a hablar de los demás, cuando yo me pongo a escuchar lo que no es, usted le está escupiendo la cara a Dios y a la persona de la cual de usted están hablando. Y eso es lo que dice la escritura, ¿verdad? Dice, ¿qué significa escupir en la cara de una persona? Cuando arrojar saliva es señal de menosprecio. El complemento de una persona es le escupía, le rasgaba la camisa y vociferaba y enloquecía. Por eso la palabra me enseña eso, hermano. Por eso el Señor le está diciendo, cuide su boca, cuidemos. No participe, hermana, mire, cierre sus oídos, póngale un cierre a su boca o ponga el tapaboca más apretado para que no hable de nadie. Y si alguien le llama para hablar, para decir, para llevarle a un chisme, dígale, qué pena, yo chisme, no participo, chao, que le vaya bien. Pero si usted le presta sus oídos y usted emite sus conceptos y usted también dice y tiene pleito con la otra persona y la otra persona ni siquiera sabe por qué, usted ha escupido en la cara de esa persona. Con la otra que se la pasa hablando y chismeando y todo ese montón de cosas, porque hay personas, como leía por ahí alguien, hay gente que no tiene oficio, sino hablar y levantar falsos testimonios contra los demás. Decía mi mamá, vaya barra lo que está limpio. No tiene nada que hacer, vaya barra, pero ya está limpio, no importa, vuelve y barra. Vaya trapee, vaya lave los baños, vaya lave las escaleras, vaya lave su ropa. En vez de estar hablando y después de estar peleando, vaya hágalo. Y dice, la palabra dice, ¿qué significa escupir? Óigame bien, en la Biblia, porque todo es de acuerdo a lo que dice la palabra. ¿Qué significa la palabra escupir en la Biblia? Dice, no eres ni frío ni eres caliente. Sería bueno que fueras lo uno o lo otro. Por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te voy a escupir de mi boca. Te voy a sacar. Nada quiero con usted. Tremendo, ¿sí o no? No permita que Dios escupa, que lo escupa de su vida, de él, de su cuerpo. Por eso el Señor dice, ¿eres frío? Listo, no hay nada que hacer. ¿Eres caliente? Hágale, para que cada vez se caliente más, llegue a la presencia de Dios, conozca de Cristo, conozca del Señor. Pero usted un día sí, la otra no. Hoy sí, mañana quién sabe, pasado mañana quién sabe, dice el Señor, por cuanto eres tibio te voy a vomitar. Es decir, usted no me entra al reino, porque usted no está definido.
y para yo mantenerme en el camino del Señor, ¿qué me dice hoy el Señor? Tengo que orar, hermano. Tengo que orar y mantenerme en la escritura, en la palabra. Tengo que empezar a sacar todas esas cosas que nosotros traemos del mundo, traemos de allá afuera, creencias, enemistades familiares, porque hay odios que el papá se lo pasa al hijo y el hijo al nieto y el nieto, odiamos a medio mundo, y la persona a la cual odio a mi papá ni me ha hecho nada a mí, pero yo sí lo odio, imagínense. Y dice la palabra del Señor, por cuanto eres tibio y no eres ni frío ni caliente, yo te voy a escupir de mi boca. Dice, ¿por qué Jesús escupió a los ojos del ciego? El Salvador dijo que ni los padres ni el hombre habían pecado, sino que el ciego era para que mostraran el poder y la gloria del Señor. Cuando el Señor ora, porque a mí un día yo decía, ¿por qué Jesús le faltó poder? ¿Por qué Jesús tuvo que orar 2 veces por una persona? ¿Por qué no, como toda la Biblia nos habla, que al instante, que al momentico, que usted no había terminado cuando ya las cosas se habían dado? Pero aquí me están enseñando algo muy diferente. Aquí lo que el Señor nos quiere enseñar es que Jesús vino por primera vez. Y vino a quitar la ceguera del hombre con respecto a las cosas de Dios. Porque esa ceguera la habían puesto los fariseos, en que creyeran en los rituales, en que cambiaron la ley de Dios, los mandamientos de Dios, por las obras de la ley. Y hablar de las obras de la ley es hablar de los escritos que hicieron los rabinos, y que hoy se llama el Talmud, el Brit Milá, el no sé qué. Eso es la ley de las obras, lo que dijo el hombre, pero no lo que dijo el Señor. Por eso muchos dicen, es que en el Brit Milá, en el Talmud. Pero es que el Señor dice que es lo que está aquí, no lo que ha inventado el hombre, ni no el comentario que ha hecho los demás. Por eso el Señor, ¿qué le dijo a los fariseos? Ustedes, Moisés habló de mí, y si ustedes creen en Moisés, Moisés habló de mí, ¿por qué no creen en mí? ¿Por qué creemos en las obras del hombre? Porque la gente dice, es que mire, ese es un certero, vaya y verá que eso sí le da, le pone, le sube, le cruza. ¿Por qué? Porque creemos en las obras del hombre, pero no creemos en las obras del Señor. Es lo que me está diciendo aquí el Señor. El Señor vino la primera vez, y el que Él haya orado la primera vez por este hombre cananeo, ¿es para qué? Para quitar las obras del hombre, las obras de la ley, las obras del mundo, para que empezaran a entender cómo funciona la ley de Dios. No con rituales, porque los rituales habían ya cesado a través de la obra de Cristo. Pero aquí lo que el Señor está diciendo es que Él vino la primera vez y mucha gente no ha creído en su venida. No ha creído en que Él vino a salvar, a rescatar, a perdonar y a rescatar mi alma del Seol. Por eso Él dice, veo los hombres, no veo con claridad. ¿Cuántos de nosotros nos está costando un trabajo ver con claridad las cosas de Dios? Y no entendemos y creemos, porque a mí me enseñaron que entre más problemas tenía era porque estaba en pecado. Y yo decía, pero yo no estoy haciendo. Y yo me revisaba y lloraba y oraba, y yo decía, Señor, pero un día entendí que entre más aflicción, más problemas, más circunstancias, voy mejor prendida con el Señor. Porque son necesarias las pruebas, hermano. Son necesarias las aflicciones. Son necesarias el pasar por los desiertos. Si usted ha leído Joel, y permítame leerlo, si quiere yo la invito para que vayamos a Joel 2:25. Dice Joel capítulo 2, versículo 25. Entonces los compensaré por los años en que devoraron la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra ustedes. Yo le decía al Señor, ¿qué quiere decir? Porque usted se imagina todos esos bichitos, ¿cierto?
Uno se imagina todos esos bichitos, la langosta y todo eso, y resulta que no, porque nosotros sabemos que la Biblia es simbólica, y la Biblia usted tiene que estudiarla para que la entienda, porque esto es para el plano espiritual, no es para las obras de la carne. La Biblia es para el espíritu, para que usted crezca en el Señor, se desarrolle en las cosas del Señor. Y cuando la Biblia me habla de langosta, me está hablando de espada. Y cuando hablamos de espada, estamos hablando de la palabra. La palabra que el Señor puede traer para bendecirme, o la palabra que el Señor puede traer para derribar, para derrocar o para tumbar. Hablar de pulgón hace referencia a la parte emocional, a los sentimientos. ¿Qué tipo de pulgón tiene usted? Que la corroe, la envidia, el pleito, la contienda, la avaricia, las disensiones. ¿Qué tipo de pulgón? Porque el pulgón hace referencia a la parte de las emociones, a la parte de los sentimientos. El saltón hace referencia a el hambre. Puede que Dios nos pase un poquito a que usted de pronto solamente coma arroz con huevo y jugo de PVC, ¿cierto? Agüita, que es mejor que cualquier otra cosa. Entonces fíjense que aquí el Señor está diciendo la oruga, el pulgón, el saltón y la oruga tienen que ver con la espada, tienen que ver con los sentimientos, tienen que ver con pestes, hombre, y con enfermedades. Que es lo que estamos viendo. Es lo que estamos viendo nosotros en el mundo, lo que está sucediendo, las plagas. Estamos viendo la situación económica. Estamos viendo muchas cosas que el mundo está viviendo, porque todos tenemos que entrar todos por el mismo camino. Así como el presidente le puso una asignación a las personas, Estados Unidos también puso, Inglaterra también, todos los países tienen que tener eso, porque ese es el mismo modelo para el mundo, para que entre cabida ¿quién? El falso profeta, el anticristo y el dominio del diablo sobre la tierra. Y por eso estamos viendo todas las situaciones que se está viviendo las naciones de la tierra. Si ustedes escucharon el mensaje de la ciencia, del video que yo les envié a ustedes, ahí ustedes se dan cuenta. Y otro video que de pronto no se los he mandado, pero que ahí nos enseñan, porque yo dije cómo funciona y cómo apareció la Agenda 2030. Y eso es impresionante, la burla que le hicieron al mundo para poder aprobar esa agenda. Es impresionante toda la burla que hicieron, cómo usaron a las personas para que firmaran los 17 puntos que tiene la agenda. Por eso ya las niñas de 14 años pueden abortar, por eso todas las situaciones que se está viviendo. ¿Por qué? Porque eso forma parte de la agenda que tienen que cumplir todos los países del mundo. Así que usted no pelee con Pepito, dígale: Señor, prepáreme porque esto se está cumpliendo, prepáreme, Señor, porque ya usted viene por nosotros. Sí, la Biblia hace 2023 años dice que Cristo viene pronto, pero estamos más pronto que hace 2000 años. Por eso, hermanos, mantengámonos en oración, manténgase en oración, escuche, porque algo importante nos tiene que enseñar las personas que Dios le ha hecho una delegación con una palabra, con una alabanza, con una enseñanza, con cualquier cosa, algo Dios nos va a enseñar. Y eso es lo que nos dice, o sea que la primera vez que el Señor oró, porque dice que lo trajeron a Él, y Jesús lo sacó, e impuso la saliva. Yo le decía: Señor, ¿por qué con saliva? Entonces me fui a averiguar, la saliva tiene 99% agua. Y yo decía: el agua, Señor, representa el espíritu, representa al hombre interior, representa el hombre que Dios quiere formar nuevo en nosotros, que es el hombre espiritual. Es el hombre que es guiado, direccionado por la palabra de Dios. Por eso le escupió. Yo le decía: ¿por qué no sopló? No, tenía que escupir, porque tenía que mojar, tenía que
cautivar, porque Él era el generador de la vida. Él era el proceso para el nuevo cambio que nosotros estábamos necesitando. En Él estaba la conmutación. Yo decía, Señor, ¿eso qué es? La conmutación es la persona que toma el lugar por otra para obtener un beneficio. Y eso es lo que hizo Jesús. Jesús tomó mi lugar de pecador para que yo entre al reino venidero. Pero para que yo entre al reino hay unas reglas, hermano. Si usted entra al reino del Señor, usted tiene que basarse sobre este librito. Este debe ser su manual diario. Este debe ser lo que usted hable. Este debe ser su comida, debe ser su bebida, hermano. Si usted está viviendo una situación dura y difícil, como muchos y como todos seguramente, vayamos a la oración. Vayamos a orarle al Señor para que el Señor sane, para que el Señor me libere, para que el Señor me prepare para podernos ir con Él. Porque Él no va a llevar al imperfecto, Él no va a llevar al frío, Él no se va a llevar al tibio, Él se va a llevar a aquel que tiene un vínculo y una relación con el Señor. Aquel hermano que busca, como me enseñaba el Señor a través de escuchar Génesis, mi proyección. Porque cuando yo me puse a mirar y analizar, son tantas cosas que tengo en la cabeza. Cuando el Señor dijo, voy a hacer al hombre a mi imagen y con mi semejanza. Y yo le decía, Señor, la palabra imagen. La palabra imagen es una proyección de algo. ¿Ustedes no se han dado cuenta que cuando usted va caminando, dependiendo de donde esté el sol, la sombra puede salir por aquí, la sombra puede estar por allá, la sombra puede estar detrás? Pues eso es lo que significa imagen, la sombra. Nosotros somos la sombra de Dios. Y yo me puse a buscar las sombras y las personas y yo decía, Señor, pero ahí solamente se ve el contorno y el resto se ve oscuro. El resto, usted no sabe si está la nariz, usted no sabe si la sombra tiene, no, solamente se ve el contorno de la persona. ¿Ya? Porque, ¿y qué es lo que dice el Señor? Solo cuando yo entre a la luz de Cristo, esa sombra que soy yo se va a iluminar para que yo pueda ver lo que Dios quiere hacer conmigo. Por eso el Señor dice, yo soy la luz, yo soy la luz. Y Jesús dice, yo soy la luz. Y soy la luz y la vida para los hombres. Luego, si Adán y Eva se apartaron, no obedecieron, perdieron la luz que estaba sobre ellos y por eso no se veían desnudos. Pero cuando yo me aparto, entre más me alejo de la presencia de Dios, menos proyección de Dios yo tengo, menos sombra de Dios yo tengo. ¿Y qué es lo que me dice el Señor? Vengan a mí, permanezcan, porque si yo estoy con el Señor, yo me estoy haciendo imagen de Dios. Estoy volviendo otra vez a buscar la imagen de Dios, la que se perdió allá en el jardín del Edén. Yo soy una proyección de Dios, soy su sombra. Por eso Pedro y ellos sanaban con la sombra. ¿Por qué? Porque ellos, para que haya sombra, tiene que haber algo que lo proyecte. Debe haber algo y ustedes no se han dado cuenta que un árbol a veces se da pequeñito o a veces se da grande, dependiendo si está cerca o está muy lejos o simplemente no hay una proyección para esa situación. Y lo que el Señor está buscando en nosotros es que a través de mi obediencia, a través de la palabra, a través de la escritura, nuevamente yo sea imagen de Dios, sea su sombra, sea la imagen del Señor, tenga la semejanza con el Señor. Eso es lo que está buscando el Señor. Eso es lo que me está diciendo a mí la escritura. Busquemos la imagen, porque eso fue lo que vino a hacer Jesús. Por eso cuando le dijo a aquel que oró y le tocó los ojos, dijo, ¿qué ves? ¿Y qué dijo él? Dice, ¿puedes ver algo? El 24, Mateo 8, 24. Dice, el hombre miró a su alrededor y dijo, sí, veo a algunas personas, pero no puedo verlas con claridad. ¿Por qué?
Porque no hay suficiente luz, porque no hay suficiente parecido, porque no hay suficiente cercanía, porque no hay suficiente permanencia con el Señor. Si Él es mi luz, y Él dice que nosotros somos la luz para allá, quiere decir que yo necesito meterme con el Señor para que yo proyecte la luz de Jesús en aquellos que están esperando el favor del Señor. Y dice, sí, pero no puedo verlas con claridad. Y eso le está pasando a nosotros. Y eso es lo que nos está pasando. Mucha gente no tiene claridad sobre las cosas del Señor. Ay, pero si Dios es amor, ¿por qué el mundo está así? Por incrédulos como usted, por el pecado que mora en usted y en mí, porque nosotros no somos capaces de decir a la gente las cosas. La gente no tiene claridad sobre las cosas del Señor. ¿Usted no se ha dado cuenta que muchas denominaciones, cada una tiene la forma y la manera como quiere llevar su congregación? Algunos prohíben esto, prohíben aquello, otros dicen esto, otros, o sea, según la teología o según la formación que el líder haya recibido y que es lo que está proyectando sobre el pueblo. Y por eso algunas dicen, es que no voy a decir nombres de instituciones para que no me hicieran el canal, pero algunos dicen que ellos se bautizan por los muertos. ¿Y qué dice el Señor en su palabra? ¿Qué tiene que ver el bautismo por los muertos? Porque hay una denominación a nivel mundial que las personas se bautizan 3 y 4 veces por el muerto si no se bautizó. Dice uno, ay Dios, y eso tiene así gente, porque donde están los errores, ahí sí purulan las cosas. Otros dicen, otras denominaciones dicen que si usted no habla en lengua usted no es salvo. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Falso. Porque son formaciones que trae el que fundó la iglesia, que es lo que dijo Constantino, que es lo que dijo no sé quién, que es lo que dijo no sé quiéncito, y yo lo estoy repitiendo. Yo no repito lo que dicen los filósofos, ni los griegos, ni nada. Yo repito lo que está acá. Y por eso yo cuando estaba estudiando, yo tuve muchos problemas en la institución, porque lo que me enseñaban no se ajustaba acá. Y yo decía, eso no dice la Biblia. Lea la Biblia, pastor. Yo sí. Porque ustedes saben cómo soy yo. No, pero pastor, el monte Oré y el monte Sion son lo mismo. No, ¿usted cómo se le ocurre? Vaya a la escritura. Ay, sí, cierto. ¿Por qué? Porque cuando yo no leo la escritura, cualquiera me puede traer un conocimiento errado. Y cada una de ellas tiene lo suyo. Pero muy poco nos parecemos a lo que está escrito acá. Yo doy la palabra, usted vaya a decirle al Señor, bueno, de todo lo que ella dijo, qué es de suyo y qué no es suyo. Usted tiene que hacerlo, tiene que hacerlo. Dice, sí, veo a algunas personas, pero no puedo verlos con claridad. ¿Y qué dice ahí él? Parecen árboles que caminan. ¿Usted se imagina los árboles caminando? Pero él hacía referencia a las personas. ¿Por qué? Porque él no tenía claridad. Sus ojos no eran 20/20. Sus ojos habían perdido la visión. Y ese es el problema de hoy en día, hermano. La iglesia del Señor, los líderes espirituales, hemos perdido visión. ¿Por qué? Porque estamos más interesados en la cantidad de personas, en la construcción de cosas, pero no en levantar templos para él. Y esa palabra de templo, ayer yo estoy escuchando creo que es Éxodo, Levítico, pero es impresionante las 5 cosas que me enseña a mí de cómo se manejan las cosas de la palabra de Dios. Y dice la escritura, dice, no puedo ver con claridad. Hermanos, si no tenemos claridad sobre las cosas, vaya a la oración. Y dígale, Señor, por favor, tráeme claridad sobre esto. No le pregunte a nadie, establezca usted su relación, su vínculo con él. Y si usted ya ve que Dios ni fu ni fa, pues dígale, ¿sabe qué, Señor? Si usted no me contesta, me voy y le pregunto allá a Pepito, a ver cómo funciona, o usted conmigo o yo tengo que buscar al hombre. Yo quiero establecer un vínculo con usted, Señor. Yo quiero, Señor. Yo quiero que usted me ayude, yo quiero que usted me dé claridad. Y fíjese que dice, parecen árboles que caminan. El 25, por favor. Entonces, ¿qué hizo Jesús?
Dice, puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre y fueron abiertos. ¿A qué hace referencia esto? A la segunda venida de Cristo. A la segunda venida del Señor, porque Él dice, cuando yo venga, todo ojo me verá. Todos los ojitos, ciegos, no ciegos, así o así, todos me verán. Por eso, en algunas cosas, y estamos en la época en que vemos las cosas que parecen, pero que no son. Y por eso tenemos que decirle al Señor, Señor, abre mis ojos. Señor, únteme el colirio, y el colirio es su palabra. Lea la escritura para que cuando usted vengan a darle una enseñanza, una palabra, usted diga, y eso en donde se encuentra en la Biblia. No es que se lo oí y siempre repetimos lo que no es, porque eso sí coge como bola de nieve. Lo que no sirve, sí nosotros lo publicamos, pero lo que me edifica y lo que me estructura con el Señor, entonces lo detenemos. Por eso aquí dice, entonces Jesús puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre y fueron abiertos. Su vista, mire, vuelve y le digo, su vista fue ¿qué? Totalmente restaurada y podía ver con claridad. Cuando nosotros nos mantengamos y busquemos la palabra, vamos a entender lo que el Señor está haciendo con nosotros. Lo importante es venir a la casa del Señor. ¿Y sabe qué, hermano? Fíjese que el Señor, cuando sanó a este ciego, a este de Betsaida, que lo sacó de allí, de esta ciudad cananea, ¿qué le dice el Señor? Cuando Él dice, veo, ya no veo la sombra, ya no veo lo así como cuando uno se quita la gafa, y yo me quito la gafa y yo lo veo a usted todo borrosos. Y en otras cosas veo puras rayas, ya porque tengo dificultad para ver. Y dice el Señor, Jesús le dijo, y aquí termino con esto. Jesús le dijo a aquel que le había sanado con claridad, plena y completamente. Jesús lo envió a su casa y le dijo, ¿qué le dijo? No te devuelvas a la casa de Canaán, allá. No te vuélvete a tu casa, pero no por Canaán, no por Betsaida. Dé la vueltica y váyase para su casa. No te devuelvas al mundo. No te vayas de la casa del Señor si el Señor te llamó para sanarte, para liberarte, para darte un lugar en el reino, para ponerte en la luz, para darte lo que el Señor tiene preparado para ti desde el principio. No te devuelvas al mundo, no importa que tan duro, tan difícil, tan apretado, tanta dificultad, no te devuelvas, porque Jesús le está diciendo, no pases por la aldea cuando regreses a tu casa. No te devuelvas al mundo si el Señor te ha rescatado. No te devuelvas. No sigas cometiendo su falla, no lo sigas haciendo porque yo ya te sané, porque yo te liberé, porque ya perdoné sus pecados, porque ya los borré, porque ya hice eso. No quiero que vuelvas y te confundas con ellos. El mismo Jesús lo está diciendo, por eso lo sacó de la aldea para poderlo sanar. Y por eso Dios tendrá que sacarnos a nosotros de situaciones, de personas, de casas, como tuvo que sacar a Abraham. No lo sacó de su propia casa, no lo sacó de su tierra, no lo sacó, claro que sí. ¿Por qué? Porque si yo mantengo las cosas donde yo sé que no me están dejando crecer, yo no voy a ver las cosas con claridad. Voy a ver, me parece que tiene un moño, me parece que tiene un churco, no, aquí no son los pareceres, son las realidades con las cosas de Dios. Por eso el Señor necesita sanar nuestros ojos para que usted pueda ver la luz de Jesús, para que pueda ver el proceso que Dios tiene con nosotros. Y vuelvo y le digo, hermano, para que usted pueda ser y podamos nosotros ser esos hombres interiormente basados, ubicados y encaminados con la palabra del Señor. Dígale al Señor, Señor, quiero que mis ojos vean. Quiero verte, Señor. Quiero, Señor, corrige mi visión si está borrosa.
Corrige, Señor, si todavía no creo en su palabra. Corrige, Señor, mi caminar. Ayúdeme, Señor. Ayúdeme, Padre. Y gracias, Señor, por quitarme la ceguera. Gracias, Señor, por quitarme la sordera. Gracias, Señor, por ponerme un corazón de carne y no uno de piedra, Señor. Porque mientras tengamos el corazón de piedra, usted no puede experimentar ni sentir el amor de Dios, ni la misericordia del Señor. Es impresionante, hermano. Dios, vuelvo y le repito, hermano, no es fácil este tiempo para la iglesia del Señor. No será fácil, porque nosotros vamos a ser llevados a situaciones difíciles y duras. Pero usted esté preparado con su oración, con la palabra, con la actitud. No deje de venir a buscar al Señor. Haga el sacrificio de dejar las sábanas, de dejar la comodidad de su casa y venga a la casa del Señor. Porque no es igual el que usted escuche la enseñanza allá en su casa, porque usted se para, el diablo pone miles de cosas, a que usted venga y se siente acá, juiciosita, escuchando el mensaje del Señor. Dígale al Señor, y no estoy menospreciando, porque gloria a Dios por este mensaje, por esta red, por esta situación. Y le estoy orando al Señor, porque yo digo a usted que le estoy orando al Señor que me dé una forma de cómo hacer los programas que teníamos en la emisora, pero ahora es en video. Y yo le decía, Señor, me gustaría, y el Señor me llevó, descargue este programa, y lo descargué. Yo decía, Dios mío. Y en ese programa, que lo bajé en el computador, ahí hay, en la parte izquierda está la Biblia electrónica, toda la Biblia. En esta parte tengo 100 Biblias de diferentes, la Torá, la Reina Valera, la Pechita, como un montón de Biblias que hay ahí. Y en otra parte hay libros de comentarios como de 80 personas, y en otro lado hay otras cosas. Y yo decía, Señor, y aquí en esta parte es donde usted puede desarrollar los temas. Y yo decía, Señor, ayúdeme para poder manejar, porque la tecnología nos queda grande. Pero para eso en su casa hay alguien que maneja las redes o que maneja el computador. Dígale, enséñeme. Y ahora le pregunto a mis hijas y Yuyu dice, ¿qué quiere, mamita? ¿Qué es lo que está buscando? Porque yo a veces, yo no entiendo. Y llega ella y sale de su cuarto. ¿Qué no entiende, mamita? ¿Qué quiere? ¿En qué le puedo colaborar, mamita? Ay, nena, es que mire, yo no sé. Venga, mamá, a ver. Mire, esto se hace así, esto se hace así. Ah, mire, mamá, esto quiere decir no sé qué. Pero pásemelo al español, porque yo inglés, pitinglis, no sé. Entonces páseme, venga, mamita, mire, aquí esto dice, acá dice opciones, aquí dice idioma, vámonos para español. Y venga, mamá, ¿algo más necesita la señora? No, cuando necesite yo la llamo. Bueno, mamá, está bien. Y así cuando necesito algo le digo a Estefanía, porque Estefanía se sabe que la empresa terminó el contrato con ella el 30. Nena, necesito esto. Venga, mamá, ¿qué quiere? ¿Qué ayuda? ¿En qué le puedo servir? En esto, mamita, listo. No, mamá, mire, esto se hace así, así es. Pero en su casa, ay, pídale el favor. Yo sé que a los jóvenes no les gusta enseñar, nosotros los catanos, los catarnetes, como decía una hermana. No, ¿por qué? Porque nos cuesta trabajo, porque no tenemos, pero yo soy una fiel, yo copio. 1, ¿qué es lo primero? 1, abrir el programa. ¿Cómo lo abro? Dele clic derecho y después yo cuando ya termina la clase yo digo, bueno, mamá, apáguelo, préndalo bien. Ah, sí. No, y empiezo yo ya, uy, Señor, ya aprendí esto y ahora me toca es aprender el manejo de otro programa que ya cuando ustedes ven que sale aquí toda la enseñanza y aquí sale el pastor y aquí uno escribe en hebreo, en griego, en lo que sea. ¿Por qué? Porque hay que ir adelante, no con la moda, sino con la tecnología, hermano. Si no nos quedamos, pongámonos en pie, vamos a orar. Cierre sus ojos y le invito para que coja su Biblia. Coja la palabra, en la que usted se deleita, en la que Dios le habla, en la que usted ha escudriñado. Es amiga,
esa fiel amiga que en momentos duros y difíciles nos ha hablado, nos ha traído consuelo, nos ha traído paz, nos ha traído tranquilidad. Abrácela fuerte hacia su pecho y ubícala especialmente en su corazón. Dígale: Señor, me gustaría que esta palabra estuviera aquí en mi corazón. Este corazón que se debate entre la carne y se debate entre las cosas del Espíritu. Este corazón que tiene anhelos y que también tiene deseos, Señor. Este corazón que en algunos momentos nacen cosas y que seguro lo que nace no es lo que tú quieres para mí, Señor. Padre bendito de los cielos, yo te ruego, Señor, como lo he hecho cada noche, Señor, hasta entrada la madrugada, Señor, orando, hablando contigo por su pueblo, Señor, por cada necesidad, por cada enfermedad, por cada situación, por cada lloro, por cada circunstancia que he tenido la oportunidad de conocer de su pueblo. Señor, sabemos que para crecer en fe necesitamos, como tú decías, ir al desierto, como Israel fue al desierto. Pero en medio de ese desierto, recuerda, hermana, Dios estará ahí. Dios estará en medio de su prueba, sea de hambre, sea de pan, sea del cuerpo, sea cualquier cosa, Dios estará ahí. Lo que Dios busca y anhela de ti es que lo busques en medio de su situación, en medio de su circunstancia. Es que usted le diga al Señor: heme aquí, aquí estoy en medio del desierto, en el calor del día y en el frío de la noche, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, porque tú dijiste: los llevaré al desierto y allí los probaré. Porque necesito mirar lo que hay en el pueblo y en su corazón, para sacar de ellos lo que no es mío, lo que es del mundo, lo que no me pertenece, para que entre en la perfección. La perfección, dice la palabra, que me la da en la medida en que yo cumplo la palabra de Dios, sus mandatos. Señor, aquí está tu pueblo, Señor, ese que oro, que suplico, que ruego, que me duele, Señor, tantas cosas de ellos. Yo te ruego, Señor, porque tú traigas y tú derrames de su espíritu en ellos para que puedan resistir la prueba en el desierto, Señor. Jesús recibió el bautismo en agua, recibió la unción del Espíritu y su llenura para poder llevarlo al desierto, y de allí salió a Galilea y los gentiles a predicar de la luz que había llegado, Señor. Padre bendito de los cielos, yo clamo, Señor, yo ruego, yo suplico, Señor, y yo te pido, Señor, que cada enfermo que haya aquí y aquellos que están al otro lado en las redes sociales y aquellos que seguramente después oirán la palabra, también para ellos venga las sanidades, Señor. Trae sanidad, Señor, para cada persona en el sitio, en el lugar donde ellos están teniendo su dificultad, Señor. Tú, Señor, a lo largo de mis 34 años, Señor, de mi servicio contigo, tú me has hecho muchos milagros, Señor, en mi cuerpo. También haz milagros en ellos. Haz milagros en ellos, Señor. Usa, Señor, a su pueblo para que hayan maravillas, milagros y señales, Señor. Señor, derrama su espíritu sobre ellos. Permita que la palabra, Señor, sea el instrumento que calme mi sed y mi hambre. Que sane mi corazón de todo aquello que no es tuyo, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios, porque sabemos y entendemos que son necesarias las pruebas, son necesarias las enfermedades, Señor.
Son necesarias las situaciones para poder levantar nuestras manos hacia lo alto, Señor. Para poder poner nuestros ojos y podernos encontrar con los tuyos, Señor. Para que este corazón, Señor, también sea sanado y para que quepa su palabra en él, Señor. Tú sabes la necesidad de su pueblo, Señor. Son su pueblo, tú los rescataste, Señor. Y hoy digo, Señor, como le dijo Moisés, engendré yo este pueblo. Tú vas a destruir para que los de afuera hablen mal de ti y digan que no tuviste y que no fuiste capaz de pelear contra sus enemigos. Señor, este pueblo lo engendró Jesús. Este pueblo, Señor, que cree en ti, que camina contigo, que hace la obra tuya, Señor, conforme a la fe de cada uno, Señor. Porque cada uno de nosotros somos diferentes, Señor. Cada uno de nosotros, pero tenemos el mismo Jesús. Creemos en su obra, Señor. Creemos, Señor, que tú enviarás por nosotros. Por eso prepáranos, Señor. Cuántas personas, Señor, cuántos países, Señor, están en peores condiciones que nosotros, Dios. Prepáranos, Señor, para la situación de la hambruna que viene, Señor. Prepara, Señor, para la violencia debido, Señor, al hambre y a todas las situaciones que el mundo va a vivir, Señor. Prepáranos, Señor, para que nosotros tengamos el valor de seguir contigo y no quedarnos en mitad del camino. Que esta palabra, Señor, sea mi guía, sea mi bastón, sea mi callado, sea la fidelidad que me va a mantener para seguir en este camino hasta el fin, Señor. Yo te entrego cada familia, Señor. Cada familia, Señor, representado, Dios, a través de los que estamos aquí presentes y los que están allá en las redes sociales, Señor. Padre bendito de los cielos, tú conoces nuestras debilidades. Tú conoces nuestras enfermedades. Tú conoces el desgaste que ha tenido nuestro cuerpo, Señor. Por eso yo te ruego, Señor. Padre, viene a mi mente algo que tú me enseñabas anoche. Jacob engañó a un ciego. Jacob engañó a su padre porque quería la primogenitura, Señor. Se aprovechó de la ceguera de su padre. No permita, Señor, que nosotros nos aprovechemos de la debilidad de nadie, Señor. Por eso cuando tú, Señor, le diste a él la palabra, le diste, fue tan duro el proceso para poder enseñar que las cosas son dentro de los parámetros tuyos, Señor. Padre bendito de los cielos, Señor. Ayúdanos, Señor. Igualmente pasó con Pablo, Señor. Vino ceguera durante 3 días en sus ojos, Señor, mientras tú lavabas y limpiabas y hacías una obra en su corazón para que nos dejara las grandes enseñanzas que tiene Pablo para cada uno de nosotros, igual que Pedro, Señor. Te recuerdo, Señor, te recuerdo algo, Señor, que somos su templo y que tú dices que nosotros somos templo. Y el templo consta de 3 partes, Señor. El templo consta del atrio, del lugar santo y del lugar santísimo. Y nosotros somos templo, Señor. Y tú me enseñabas, Señor, en la madrugada del día de hoy, Señor, cuando oraba antes de irme a dormir, que mi cuerpo, este externo, es el atrio, Señor. En donde se hace el sacrificio, donde se hacen tantas cosas para dominar mi carne, Señor. Y que mi alma, Señor, el corazón, las emociones, el pensamiento y la voluntad es el lugar santo, Señor. En donde se gestiona la palabra, en donde se produce la luz, en donde viene la oración en el altar del incienso.
parte más interna es el lugar santísimo y es mi espíritu. Por eso, Señor, así como tú, Señor, preparaste sacerdotes, reyes, porque he aprendido, Señor, de acuerdo a lo que me enseña Isaías, Jeremías, reyes, que el lenguaje de la Biblia, el lenguaje de la palabra, tiene que ver con el templo. Y el templo es donde se hacen los sacrificios para adorar a Dios. El templo es donde se hacen las cosas para que Dios se agrade de lo que cada uno de nosotros hacemos para alcanzar la misericordia, Señor. Señor, ayúdanos. Señor, ayúdanos. Somos su templo. Y estamos, Señor, en el lugar santo. Estamos, Señor, con la luz. Estamos, Señor, con la palabra, con el pan. Y estamos, Señor, con la oración, que es el altar del incienso, Señor. Y que cada uno de nosotros podemos entrar al lugar santísimo, porque el velo que impedía la entrada, Jesús lo rompió. Y ahora tú puedes entrar. Y puedes comer del maná. Y puedes comer de la ley. Y puedes tomar la autoridad y el sacerdocio que nos representa la palabra. Desde el principio, Señor, que es lo que he aprendido escuchando su palabra, leyendo su palabra, cada uno de nosotros somos sacerdotes, cada uno de nosotros somos reyes, y a muchos, Señor, se nos ha llamado a ser sacerdotes y otros para ser reyes, Señor. Sacerdote es aquel que comunica a través de sus rituales a un pueblo con Dios. Pero ahora tenemos, Señor, el camino abierto para encontrarnos contigo, porque Jesús lo hizo, Señor, y Él está allí arriba, Señor, como dice su palabra, que Él vino, Señor, como ofrenda por el pecado. Él vino a expiar nuestros pecados y vino a perdonar nuestros pecados. Señor, gracias por esta ley, por esta instrucción, porque la Biblia son instrucciones para que tú puedas andar en el camino de la luz, y en cada paso y en cada situación tú encuentres la respuesta que estás buscando. Dile al Señor, mi querido hermano, siervo de Dios Altísimo, mujer de Dios, dile: Señor, así como tú abriste con claridad los ojos de aquel siervo, también necesito que abran los míos. Necesito que me sanes, necesito que me liberes, necesito que hagas de mí esa persona conforme a su voluntad. Levantando las manos santas, haciendo oración, porque hoy he aprendido que si no oro estoy en pecado, Señor. Perdónanos, Señor, porque cuántas veces nosotros no oramos. Nos da pereza, Señor, pero no nos da pereza sentarnos delante de un televisor 3 y 4 horas, Señor, viendo una película o una novela. Por eso, Señor eterno, ayúdanos, Dios eterno. Señor, ahí está su pueblo, ese es suyo, tú lo rescataste, tú lo compraste, tú lo redimiste, tú derramaste tu sangre bendita para perdonar sus fallas, sus delitos y sus pecados. Pero también, Señor, los azotes que tú recibiste es para traer sanidad sobre el cuerpo. Y por eso yo oro, Señor, para que cada enfermo aquí o en cualquier lugar sea sanado por el poder de su Santo Espíritu, sea sanado por su voluntad. Y que tú digas: ¿qué quiere que yo haga contigo, mujer? ¿Qué es lo que estás buscando, varón de Dios? Él lo hará si crees en Él. Y si recibes, no vuelvas por el mismo camino. Apártate de Él, busca la paz y sígala, porque ese es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Gracias, divino Señor. Gracias, Dios. Gracias por esta lucha, por esta batalla, por esta situación. Gracias, Señor, por el testimonio de Amparito. Gracias, Señor, porque tú eres grande, hermoso y maravilloso. Gracias por la pareja que viene, Señor, que vino hoy, bendígala. Solo tú conoces las necesidades de su corazón.
Tú sabes, Señor, qué es lo que hay en ellos, con ellos y para ellos, Señor. Abre puertas, Señor. Trae respuestas para cada uno de ellos conforme a la necesidad de ellos, de su hijo y de su familia, Señor. Gracias, bendito Dios, soberano Cristo, Rey del universo. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.